El 2 de julio de 1994, en la ciudad de Medellín, Colombia, fue asesinado a tiros Andrés Escobar, el caballero del fútbol. Un autogol anotado en el Mundial de Estados Unidos en 1994 habría sido la causa principal de este fatal final. Escobar cayó tendido en el estacionamiento de un restaurante. La primera línea de investigación arrojó entonces que el ataque se debía a lo sucedido en la justa mundialista, aquel gol en propia puerta, que significó la derrota y eliminación de Colombia ante Estados Unidos para la selección justamente de Escobar, que lo llevó a ser víctima de la violencia en su propio país, mismo que un día había defendido con la camiseta bien puesta. Nacido un 13 de marzo de 1967, justamente en la ciudad de Medellín, Colombia, Andrés Escobar Saldarriaga jugó para los equipos del Atlético Nacional, donde hasta ahora lo siguen considerando como un ídolo, y el Werder Sport Club de Suiza en 1990, uno de los equipos más populares, por cierto, y tradicionales de aquel país del centro de Europa. Su aventura en Suiza duró tan solo 6 meses, pues se trataba de un traspaso temporal sin opción a compra. Sin embargo, Escobar fue titular en 8 partidos y dejó un grato sabor de boca entre la gente de la institución suiza. Andrés Escobar jugó con la selección de Colombia las Copas del Mundo de Italia en 1990 y Estados Unidos en 1994, además también de una Copa América en el 89 y 91. Es bien recordado el gol que hizo en un amistoso ante Inglaterra en el estadio de Wembley, que significó su único tanto con la selección de su país. Era el defensa líder y referente del conjunto cafetalero, un tipo con una gran ubicación, buen cabeceo y elegancia al jugar. Jugó incluso al lado de otras leyendas colombianas como René Guita, Oscar Córdoba, Asprilla, Freddy Rincón, Carlos el Pibe Valderrama, Adolfo Valencia y otros más que son también bien recordados por tratarse de una de las grandes generaciones de futbolistas en Colombia. Pero ¿por qué mataron a Andrés Escobar? De su muerte se especula que ocurrió a manos del Cártel de Medellín, el grupo narcotraficante más violento de aquellos años en Colombia, cuyos miembros habrían apostado fuertes sumas de dinero a favor de la selección de Colombia en aquel partido ante Estados Unidos. Como represalias ante pérdidas millonarias, se sospecha que se vengaron del futbolista terminando con su vida. Escobar se hallaba en un restaurante de Medellín aquel 2 de julio de 1994, cuando repentinamente los hermanos David Santiago Gallón Henao, narcotraficantes, comenzaron a molestarlo sobre el autogol cometido justamente en la Copa del Mundo, situación que había sucedido apenas 10 días atrás. Una vez en el estacionamiento del lugar, los reproches y las burlas continuaron. Antes de que el futbolista se retirara del lugar, el chofer de los hermanos Humberto Muñoz Castro se acercó hasta Escobar y lo mató con 6 tiros en la cabeza. En entrevista para un medio, los familiares del defensor declararon que los apostadores del fútbol fueron quienes ofendieron a Andrés. Frases como "sos un negro igual que Asprilla" y "señor autogol" antes de asesinarlo. Declaraciones tomadas de semana citaron lo de las apuestas del fútbol, así digan la fiscalía y los entes que estuvieron en las investigaciones que no tuvieron nada que ver. Nosotros pensamos que no hay que descartar esa posibilidad. ¿Cómo se justifica que alguien le dé 6 tiros a una persona que está sentada en un auto cuando no hubo ni siquiera agresión física? Pensamos que fue gente que perdió dinero y vieron a Andrés y reaccionaron de esta manera. El único culpable no fue el que disparó. Nadie es dueño de su destino. Antes de su triste final, Andrés Escobar planeaba casarse dentro de poco tiempo antes de viajar a Europa para unirse al club italiano del Milan. Todo esto como sustituto del defensor Franco Baresi. La carrera para el defensor colombiano parecía a punto de despegar hasta las cimas más altas de uno de los clubes más famosos y exitosos del viejo continente. El crimen que conmovió a toda una nación terminó con sus sueños. Soy Jair Ramos, así se escriben las historias, y yo estoy para contarlas.